totalmente. Bueno, Gaby, pero el tema que nos trae hoy aquí es ir desandando un poquito el camino de la propiedad de la tierra. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Argentina? ¿Cómo llegaron a serlo? Bueno, así es, porque la verdad que ahora con esta discusión, que bueno, el informe la verdad completísimo, nada que agregar, pero la verdad es que todos los defensores de la sacrosanta propiedad, ¿no? Los medios, parte importante de los voceros del gobierno, las clases dominantes y sus periódicos, etcétera, parece como si los dueños de la tierra fueran dueños de esa tierra por derecho divino, como si hubieran nacido con esa propiedad. Bueno, la verdad es que eso no es así, que el Estado y que los dueños de la tierra en general han sido los principales ocupantes, podríamos decir, usando el lenguaje que se está usando ahora, y usurpadores de esa tierra. Pensemos una cosa elemental. Antes de 1810, es decir, de que empieza a constituirse el Estado argentino y lo que nosotros conocemos como el territorio argentino, existían una serie de ciudades conectadas entre sí que la única vinculación que tenían era la relación con la metrópolis, con lo cual la idea de un territorio nacional, las tierras que ocupan actualmente, no sé, la provincia de Buenos Aires, la Patagonia, etcétera, donde se encuentran los principales dueños de la tierra, en realidad es un proceso que se empieza a gestar en el siglo XIX, es decir, es un proceso relativamente reciente. No hay más de 150 años de historia reciente en la que se fue formando toda la actual visión que hay sobre propiedad. Es decir, lejos de ser un derecho eterno, es algo formado en los últimos años. ¿Y cómo se formó esa propiedad de la tierra? ¿De qué manera se fue determinando? Bueno, básicamente a partir de la conexión entre los negocios privados y el Estado. Veamos, por ejemplo, el gobierno de Rivadavia, el famoso empréstito Bering, ¿se acuerdan? Que fue uno de los primeros ejemplos de toma de deuda externa. Bueno, ¿qué garantizaba? ¿Qué había detrás del empréstito Bering? Bueno, la Casa Bering prestaba plata. ¿Qué se puso en garantía? Las tierras del Estado, las tierras fiscales. Es decir, básicamente se entregaban como garantía para ese préstamo las tierras públicas. ¿Qué hizo el Estado para recaudar plata? Bueno, la famosa ley de enfiteusis. Muchos pequeños, eh, supuestamente pequeños productores, iban a poblar el territorio a un bajo costo como arrendatarios. La cuestión es que obviamente grandes propietarios, grandes acaudalados aprovecharon esta ley de enfiteusis para conseguir tierras a bajo costo y a largo plazo terminar apropiándoselas. Para que se den una idea de quiénes fueron los beneficiarios de esto, les tiro algunos nombres: Anchorena, Alvear, Bosch, Brown, Bullrich, Díaz Vélez, Lezica, Lynch, Miggins. Es decir, no son dueños pequeños propietarios, etcétera, sino que Suenan son un los poco todos esos grandes nombres, dueños de ¿no? la tierra, Que tenés un Larreta los por que ahí también. empezaron. Tengo un Larreta acá y ahora lo voy a volver a mencionar porque ganaron gobierno tras gobierno, ¿no? Porque además una disquisición acá historiográfica en general, como que se suele hablar mal de los dueños de la tierra, uno lee algunos libros de historia, pero se suele ubicar a los liberales, ¿no? Pero la verdad es que el proceso de acumulación fuerte de los terratenientes bonaerenses, de las tierras más fértiles de la Argentina, se dio durante el rosismo. Claro. El rosismo no solamente favoreció la acumulación de los grandes terratenientes y ganaderos, sobre todo en esa época que se requiere más extensión de tierra, ¿no? Para el ganado, por lo menos en ese momento era muy importante. Y para que se den una idea, solo en la etapa rosista el 10% de los contribuyentes reunían la mitad de la riqueza existente, es decir, sea un proceso de lo que Marx llamaba la acumulación originaria, es decir, un proceso de fuerte acumulación para después la expansión de los negocios. Pero no solamente eso, sino que se dio un proceso de disciplinamiento de toda la población rural. ¿En qué sentido? Bueno, todos conocemos, un sector, ¿no? Era atraído por el espíritu, si se quiere, de caudillo de Rosas, pero otro sector fue disciplinado, leyes de persecución de los gauchos, de los indígenas, la establecimiento de jueces de paz, el establecimiento de las fronteras agrícolas mediante el ejército, el establecimiento de libretas de conchavo, que era como pedirle documento a gente que ni siquiera había
tenido acceso, digamos, o relación con el Estado, es decir, les pedían títulos de tierras y títulos de propiedad a gente que vivía hace siglos o comunidades que vivían hace siglos, lo cual, bueno, es la injerencia del Estado, ¿no?, en determinar esos derechos de propiedad. Y sobre todo la primer llamada campaña del desierto. Antes de la campaña del desierto conocida, la de Roca, que en general se denuncia, una primer campaña del desierto que fue la de Rosas, ¿no?, que se encargó de expandir la frontera agrícola hacia el sur a costa de las comunidades pampas, ranqueles, tehuelches, los araucanos, del norte de la Pampa, del sur, del norte de la Patagonia, ¿está bien? Y obviamente esa expansión benefició particularmente a Rosas y a sus conciudadanos Hacendados. acaudalados, digamos, hacendados. Sí, un decreto muy rápido de ese momento decía: se donarán al brigadier Juan Manuel de Rosas en plena propiedad para él, sus hijos y sus sucesores 60 leguas cuadradas. Para que se den una legua, para que se den una idea, 60 leguas eran 140.000 hectáreas en terrenos de pastoreo de propiedad pública en los puntos de campaña de esta provincia que él elija. Directamente podía elegir qué tierra se podía quedar en homenaje. De acá hasta acá, más o menos. Claro, sí, las leguas, las 140.000 hectáreas que él quería de la provincia de Buenos Aires. Y a los otros jefes del ejército que se encargaron de esta campaña hacia el sur de la Patagonia, del sur de la provincia de Buenos Aires, les entregaron 147.000 hectáreas solo distribuidas y apropiadas entre 18 personas. Para que se den una idea, nuevamente tiro algunos nombres de las personas que fueron beneficiadas en este periodo. Un tal Marcó del Pont, un tal Iraola, Balcarce, Alvear, Martínez de Hoz, Uriburu, bueno, algunas familias que se van repitiendo, ¿no?, en la historia argentina. Bueno, esto fue otro momento. Dos últimos ejemplos. El Ferrocarril Central Argentino, fundado por contrato durante la época de Urquiza, es decir, un gobierno posterior al de Rosas. El acuerdo con el ferrocarril argentino, para la creación del ferrocarril argentino con inversiones inglesas, implicaba que se le donaba al ferrocarril 2 leguas contiguas a las vías del ferrocarril, una a la derecha y una a la izquierda. Pero para que se den una idea, esto representaba más o menos 346.000 hectáreas en la zona más fértil de Argentina. Es decir, un negocio bastante redondo. Vos venías, invertías, creabas el ferrocarril y te regalaban la mitad de la provincia, de las mejores tierras de la provincia de Buenos Aires. Y ya hemos hablado, para terminar, de los Anchorena, ¿no?, que como único dato, del millón de hectáreas que tenían hacia fines de 1870, 800.000 fueron donadas como parte de la campaña del desierto y arrancadas a comunidades indígenas. Es decir, en síntesis, los ocupantes de tierras son verdaderamente los terratenientes en conjunción con el Estado, que de una u otra manera se las han arreglado para transformar tierras públicas o tierras que supuestamente pertenecían a todo el mundo a manos privadas, que la verdad que es algo que continúa hoy en día. Nosotros vemos hoy en Formosa al gobierno de Infran sacando a las comunidades Cuom para que avance la patria sojera. Vemos a los Lewis en la Patagonia, vemos ahora la demonización por ocupar una pequeña porción de tierra en nombre de la defensa de la propiedad, que en realidad es para después construir barrios privados ahí. Es decir, la verdad que la práctica no cambió mucho y gobierno tras gobierno, ¿no? Rosas, Rivadavia, Urquiza, Roca, con el macrismo, con el peronismo, parece que es algo de Estado. Así que cuando vemos, ya sabemos, cuando vemos a Patricia Bullrich, que hizo su fortuna, ¿no?, como parte de las tierras de esa familia Bullrich, y todos esos personajes lo que están defendiendo es su propiedad, no están defendiendo la ley, el orden, la vivienda. Están defendiendo su propia usurpación. Su propia usurpación y lo que les quedó de ella, y me parece muy bueno, vos lo nombrabas, lo de Lewis en el sur, que tiene el lago escondido, lo privatizó, y bueno, anda, no lo vemos a Sergio Berni diciendo lo vamos a sacar a ese extranjero, Lewis, vamos a recuperar nuestras tierras, nuestros lagos, nada. Bueno,
Muy bueno el informe, Gaby. Ahí Bueno, Gaby. nos queda para la próxima. Por ahí hacemos mañana una salita también. Podemos hacer qué pasa con este tuit del Ejército ayer reivindicando, ¿no?, el nefasto operativo de la Independencia. Un ejército que, bueno, parece que sigue reivindicando los crímenes de Estado. Pero lo dejamos para mañana, Gaby, si te parece, que estamos muy apurados. Dale, dale. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Gaby. 10:27. Alerta spoiler. Te anticipamos lo que nadie te cuenta.